Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Cicatrices de Oro, las oportunidades de las crisis, a cargo de la psicóloga Gabriela Pandolfo. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Muy bien, acá nos introducimos en este tema, cicatrices de oro. Y acá, esta técnica de la que habló el video, quiero solamente contarles, aparte de lo que vimos, pensemos en esa pieza que representa nuestra vida y qué serían esas rupturas, esas caídas, esas grietas que se forman y que de pronto en un momento en nuestra vida sentimos que nos hemos quebrado. Alguna situación atravesamos, alguna desilusión, una ruptura, una pérdida, una situación que jamás creíamos que podríamos enfrentar, una gran decepción de algún ser querido, tantas cosas que pueden pasarnos que nos hacen tener esta sensación que hasta muchas veces verbalizamos, estoy roto por dentro. ¿Han escuchado a alguien que dice, estoy roto por dentro? Hay otros que usan otras metáforas, estoy como que me pasó por arriba un camión. Estoy como si llevara una bolsa de Portland en el hombro. Esto que nos habla de sentirnos quebrados, de sentirnos frágiles, de sentirnos vulnerables. Y esas situaciones en nuestras vidas a veces nos enfrentamos a la sensación de que no podemos seguir adelante, que ya no tenemos fuerzas. ¿Y cuántas veces de pronto atravesamos esta sensación? Y esto maravilloso de esta historia es que dice que hay una sensación en el dueño de este cuenco de que pareciera que ya no tenía valor, no tendría uso, no tendría futuro este objeto. Muchas veces podemos pensar que por distintas situaciones o embates de la vida que hemos vivido, tenemos poca ilusión para el futuro, como que ya está todo terminado. ¿Qué más? ¿Y ahora para qué? Y lo maravilloso de esta historia es que hubo una determinación en su dueño, en decir, no, la historia de alguna manera tengo que encontrarle la vuelta para rearmarme, para juntar los pedazos y armarme nuevamente. Y no es en un primer intento que se logra, es a través de la persistencia, de tener claro que sí quiero, y aparece estos artesanos japoneses que encuentran esta técnica que es barniz mezclado con polvo de oro. Y pueden unir esa vasija, pero quiero decirles que acá no termina la historia. A partir de ahí, aplican esta técnica para elaborar artículos a la venta de mayor valor, o sea, los rompen a propósito para armarlos. ¿Qué quiere decir? Que estas huellas de nuestras vidas, estas rupturas, pueden hacer de nosotros alguien todavía de mayor valor. Podemos capacitarnos para más, pero no en las manos de cualquier persona. Creo que esos artífices representan a Dios. Dios que puede juntar nuestros pedazos, que con su ayuda, que con sus fuerzas, que con todo lo que Él puede hacer por nosotros y en nosotros, va a cargarnos de valor, porque ya para Él tenemos valor. Pero muchas veces el valor no lo sentimos como propios, pero Dios es aquel que de cualquier situación puede ayudarnos y darnos esta sensación de volver a sentirnos completos, de poder volver a sentirnos fuertes y de ilusionarnos con lo que vendrá después. Y voy a ir a una historia en que se encuentran en Génesis 42 y 21. Y voy a hablar de un hombre
Por si algunos no lo conocen, acá tenemos en Génesis la historia de José. José era el hijo de Jacob número, a ver qué número. Número 11, 12 es Benjamín. Bien, número 11. ¿Les parece? ¿Quién quiere tener 12 hijos acá? A ver, ¿hay alguien que tenga 12 hijos? Bueno, voy a hacer un paréntesis para contarle algo. Vengo de una familia de 5 hijos. Yo soy la tercera. A todos lados que íbamos decían, ¡ay, qué cantidad de hijos! ¡Ay, Dios mío, todos los que vienen! Bueno, cuando tengo 12 años, tengo una experiencia con Jesús y comienzo a congregarme en una iglesia evangélica, como la que tienen ustedes. Y estaba el pastor y la pastora era una mujer maravillosa, bueno, que por supuesto la quiero hasta ahora y la veo, pero cuando comienzo a conocerla me dice, ¿sabes qué? Nosotros somos 14 hermanos. Yo dije, ¿cómo 14? Yo me imaginaba cocinar para 14 camas, parecía un centro de Inagua más que una casa, ¿no? Bueno, la historia es que yo me casé con el hermano 14. Ahí terminamos la historia. Así que yo tengo ahora, bueno, algunos ya fallecieron, pero imagínense la cantidad de cuñados, de concuñados, de sobrinos, bueno, es un familión. Es más, cuando nos reuníamos para fin de año llegamos a ser 60, 70 en una casa que decía, ¿dónde se saca un plato nuevo, no? Bueno, y acá José, hijo número 11. Varios hermanos, pero había un problema con los papás de José. Y sobre todo con el papá. Jacob tenía predilección por José. Era el preferido. El más amado, el preferido. Así que si hacía una bandereada de pronto lo perdonaba, le dio la mejor ropa. ¿Y qué pasó con los hermanos? Ah, bueno. A ver cuántos hermanos celosos hay acá, ¿no? A ver, si miran a los costados, nadie es, ¿no? Bien, los hermanos le tenían unos celos brutales. Y Dios le empieza a revelar a José a través de los sueños aspectos que se iban a cumplir en el futuro, pero todos de grandeza. Imagínense si usted le tiene celo a su hermano y su hermano le dice, yo voy a ser el presidente de la República y yo voy a hacer esto, voy a ser un empresario y voy a tener una multinacional y voy a tener... Yo decía, todavía que ya le tengo rabia, con aires de grandeza. Y Dios le daba sus sueños y José se los contaba a sus hermanos y los hermanos tenían cada vez más rabia. Tanto es así que, haciéndola corta, un día deciden matar a José. Como no pueden matar, como no terminan debatiendo si lo matan, si no lo matan, dijeron, entre matarlo y ganar unos pesos, mejor lo vendemos a unos comerciantes, a los ismaelitas. Lo venden a José y la realidad es que José atraviesa una situación, es esclavo, después empieza a prosperar como esclavo, increíblemente, luego vive una injusticia, termina en la cárcel, es olvidado, rechazado, pasa de todo José. ¿Bien? Y vamos a ver que luego, las vueltas de la vida, cuando José tiene cumplimiento de sus sueños y Dios lo pone en la posición de ser el número 2 en sus tierras, el que estaba después de Faraón, los hermanos tienen necesidad de alimento y van a buscar a José, pero no lo reconocen. Cuando van a buscar a José accede a que ellos lleguen, pero empiezan a tener dificultades en el acceso a José. José les empieza a poner condiciones sin mostrarse que era él, y ellos empiezan a sentir algo en su corazón. Y acá dice, y decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José viven una situación muy angustiante de que no creen, que ellos dicen la verdad, después vayan a Génesis y lean esta historia apasionante, y como ven que le están yendo tan mal, se acuerdan de lo que habían hecho
con José. Y dice, verdaderamente hemos pecado porque hemos visto su angustia. Aquí vemos a José, un hombre que atravesó tantas situaciones difíciles, que vivió el rechazo de sus hermanos, que vivió la injusticia de ser juzgado sin haber tenido culpa, haber sido olvidado por sus hermanos, abandonado indirectamente por su papá, siendo rechazado, criticado, maltratado. Vamos a ver qué pasa con ese José que fue su vida rota a pedazos. Y vamos a ir al siguiente pasaje. Y acá vemos en este pasaje al padre de José. Y dice sobre José, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo como poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Este pasaje es cuando José se reencuentra con su papá, que creía que estaba muerto. Quiero decirte, ¿cuánto habrá sentido José que su vida ya no tenía futuro? ¿Cuántas veces habrá sentido José el deseo de que todo acabara, de terminar? ¿Qué hubiese pasado si José pensara que todos los males que le ocurrieron durante todos sus años iban a ser el continuo de su vida? Ahora, qué maravilloso es Dios, que si bien permitió que él sufriera unos cuantos años, hubo un fin para su dolor. Hubo un momento en que Dios interviene y cesa su dolor. Y milagrosamente cambia el escenario y hace que él recupere todo lo que había perdido. El amor de su padre, aún el amor de sus hermanos, los proyectos de vida. Qué bueno es ver que podemos atravesar momentos muy difíciles, pero esos son un recorte de nuestra vida. No estamos en el final. Estamos pasando de pronto por un túnel, ¿no? Pero ese túnel después termina y viene la luz. Y José, sin duda, lo vio. Y quiero hablarte de dos aspectos que él vivió: heridas y crisis. ¿Qué son las heridas? Las heridas son todas aquellas situaciones que vivimos, que enfrentamos, que acontecieron, que nos dejan un gran dolor y que traen una repercusión en cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con los demás y cómo nos sentimos en relación a nuestras expectativas sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que queremos para nosotros, sobre las metas, las expectativas que tenemos. ¿Cuántas heridas vivió José? Heridas de traición, heridas de engaño, heridas de abandono, heridas de sentirse que nadie estaba a su lado. Estaba solo con su historia. Esta sensación de soledad. Se dice que la soledad es la epidemia del siglo XXI. Solamente observe, ¿cómo puede ser que en nuestra ciudad permanentemente se construyan edificios, mientras que nuestra población cada vez decrece o se mantiene? Porque la natalidad, no ha crecido la tasa de natalidad, ¿verdad? Cada vez se tienen menos hijos. Ya ninguna va a llegar a 14, me parece, ¿no? Bueno, si hiciéramos ahí, quisiera saber quién tiene más hijos de aquí. Pero esto nos habla de cuántas más personas eligen, o por distintas circunstancias, vivir solas. Vivir solo no quiere decir sentirse solo. Pero ¿cuánto nos pasa que nos cuesta
cada vez más las relaciones interpersonales y que buscamos en aislarnos la solución. Cuando la Biblia nos habla que Dios hace habitar en familia a los solitarios, el Salmo 68 dice, Dios provee una familia para los solitarios. Y quiero decirte que este lugar es una familia, también para albergar, para integrar, para sentirnos en familia, para disfrutar de la compañía de unos con otros. ¿Cuántas heridas atravesó José? Si yo hablara uno a uno con ustedes, sin duda, todos tendríamos heridas para contar. Pero lo maravilloso es saber que esas heridas pueden ser curadas. Y no necesitamos taparlas, ocultarlas, decir esto nunca pasó, esto no. Sino que realmente esas situaciones que hemos vivido, que tanto dolor de pronto nos han producido, sean esas las que nos den fuerzas, las que nos hagan más fuertes, más valiosos, más decididos a agarrarnos de Cristo y a seguir adelante con proyección al futuro. Crisis, ¿qué son las crisis? Las crisis son esas situaciones que aparecen inesperadamente. ¿Recuerdan la crisis sanitaria? La pandemia, ¿no? 13 de marzo. ¿De qué año? Del 2020. 13 de marzo del 2020. Bueno, quiero contarles cómo le hemos hecho bromas a mi hija. Valeria nació en el 2002 con la crisis económica. ¿Se acuerdan? En 2002, la cantidad de gente que perdió trabajo, que el dólar se fue al doble. Y cumplió 18 años con la crisis sanitaria. Le digo, Valeria, ¿tenés todas las crisis? ¿Qué pasó? Bueno, 13 de marzo del 2020. Una crisis, algo inesperado, algo que produjo cambios repentinos en nuestra vida. ¿Cuántas veces, esto hablamos a nivel global, una crisis económica, una crisis sanitaria, pero en nuestras vidas, cuántas veces ocurren situaciones que nos ponen en esta sensación de crisis, algo inesperado que repentinamente produce un cambio en nuestra vida? La irrupción de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una vivienda, la ruptura con relaciones significativas en nuestras vidas. Tantas cosas que nos hacen sentir inestables. Esto que decimos, y ahora este cambio, ¿cómo lo enfrento? Y toda crisis supone un cambio, y toda crisis nos pone en un cruce de caminos. ¿Bien? Un camino, esta bifurcación, ¿para qué lado agarro? Para el lado del riesgo, de lo malo que me ocurre, de esto es lo peor que podría pasar, o tengo otra, que es las oportunidades que surgen a través de la crisis. Realmente los grandes inventores lo han hecho a través de crisis, de una situación en que algo hubo que hacer frente a una situación que era sumamente inesperada. José vivió crisis. Nosotros podemos vivir crisis. Esas crisis que también nos hacen sentir rotos, que nos hacen sentir que no tenemos herramientas, que no tenemos la forma de salir adelante. Pero quiero decirte, pongámonos en las manos del artífice. Pongámonos en las manos de ese artesano que es Jesucristo, que puede ayudarnos en toda situación de crisis, en toda situación que nos enfrentemos. Y realmente sabemos que Dios es ese Dios que nos acompaña, que nos ayuda, que nos sostiene, que entiende nuestros miedos, que entiende que a veces nos ponemos ansiosos, que entiende que a veces estamos tristes, pero que Él viene, y siempre que Él viene, transforma y nos ayuda. Y vamos a ir al siguiente versículo, y esta verdad, cuando José se encuentra con sus hermanos, le dice, vosotros, a ver, ¿quién lo puede leer fuerte? Vosotros, bien, ustedes intencionalmente quisieron perjudicarme. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes
se han enfrentado, solamente con la mano me digan, se han enfrentado a situaciones en que hubo personas que los quisieron perjudicar. ¡Qué pocos! Alguien que los quiso perjudicar económicamente, hablando mal de ustedes, tratando de deteriorar su imagen, intentando quitarles un puesto de trabajo. Bueno, ¿cuántas veces nos enfrentamos a personas que quisieran hacernos mal o que quieren hacernos daño? Creo que todos, en la chica, en la grande, y José les dice a ellos mismos, ustedes pensaron perjudicarme, pensaron jorobarme, pensaron hacerme caer, pensaron y quisieron verme destruido. Pero yo, José, no porque sea especial, no porque sea más fuerte que los demás, no porque tenga una fuerza de voluntad superior, sino porque me agarro de Cristo, me agarro de Dios, confío en Él, en esa promesa decía, porque te asiste del Todopoderoso. Por eso Dios lo encamina para nuestro bien. Y acá encontramos una verdad tan maravillosa. Qué bueno es poder estar confiados en Dios. No importa lo que vivimos, si nos agarramos de Él, aún lo que parece que nos va a perjudicar, termina siendo nuestro beneficio. Qué maravillosa promesa que encontramos aquí. Y acá, luego de todo esto que vive José, quiero hablar de él y uno de sus hermanos. A José le dice su padre. En la antigüedad las palabras finales, la bendición del padre sobre los hijos tenía un impacto impresionante en la vida y en el futuro de los hijos. ¿Bien? Y le dice así Jacob, el padre de José a José, todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José, pues entre tus hermanos tú eres el más importante. No pensemos con la mente de ahora, pensemos con la mente de la antigüedad. ¿Quién era el hijo más importante en la antigüedad? El uno, el mayor. El mayor le correspondían las mayores bendiciones. Pero acá, al 11, al hijo número 11, al del montón, le tocan, todas te pertenecen a ti, porque entre tus hermanos tú eres el más importante. Entre tus hermanos, tú eres el que ha actuado bien. Entre tus hermanos, tú eres el que has conservado tu esencia, tu buen espíritu. Y qué verdad tan maravillosa es esto. Muchas veces empezamos a ver a nuestros alrededores y vemos que la gente actúa mal, que la gente es deshonesta, que la gente dice, bueno, ¿para qué vale la pena hacer las cosas bien si todo el mundo las hace mal? Quiero decirte que hay recompensa para el justo, que hay algo maravilloso de parte de Dios para el que mantiene su esencia, la esencia que nos conecta con el Señor. Tú eres el más importante, pero hay algo que me asombra. Acá tenemos a José, un hombre que actuó siempre bien, que fue leal a sus principios, que fue leal a Dios. Pero hay otro que se llama Judá. ¿Quién era Judá? El hermano que consintió en venderlo. Aunque quiso ayudarlo un poco, pero consintió en venderlo. Judá, que ocultó por muchísimos años a su papá que José estaba vivo, que no lo fue a buscar, que permitió que el papá sufriera y llorara y engañó junto con sus hermanos al papá haciéndole creer que José había muerto. Ese Judá que había actuado durante tanto tiempo tan mal, miren lo que le dice su papá en las bendiciones finales. Bueno, otra vez vamos. Acá si no se me duerme. Miren lo que le dice a Judá Jacob.
siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el rey que gobernará a todo el mundo. Sabemos que Jesús viene de la tribu ¿de quién? De Judá. ¿Pero cómo? ¿Cómo este Judá? Que hizo tantas cosas malas, que consintió en vender a su hermano, que guardó el secreto y permitió ver el dolor de su padre durante tantos años por la pérdida. ¿Por qué Judá? Y acá vamos, ¿qué pasa con Judá? Entre que Judá vende a su hermano y permite ese dolor, y el Judá que se enfrenta a José, hay un gran cambio, porque José lo pone en una situación en que iba a quedarse con Benjamín, el hermano más chico, y Judá dijo, no, yo no voy a repetir la historia, yo pongo mi vida por Benjamín, yo voy a poner, que quede yo como prisionero, pero voy a salvar la vida de Benjamín. ¿Qué pasó en el camino? Arrepentimiento. ¿Qué pasó en el camino? Cambio. ¿Qué pasó en el camino? Dios tratando con él. Yo no sé con quién te puedas identificar. Quiero preguntarte esto, no sé con quién te puedes identificar. ¿Con José? Aquel que siempre actuó bien, aquel que soportó las tentaciones, que siempre mantuvo su integridad, que tuvo la capacidad de perdonar a sus hermanos con todo lo que lo habían dañado, que todavía les dio propiedades, les dio tierra, los mantuvo económicamente, que aún después de la muerte de su papá siguió preservando su vida, siguió actuando con misericordia. No sé si te identificas con él o te identificas con Judá, que hay algunas actitudes que has tenido, algunas acciones, algunas decisiones que has tomado que no te enorgullecen, sino que te avergüenzan. Que de pronto tengas, cargas dentro de ti esta sensación de haber actuado mal, de no haber hecho lo que debías, de haber herido a alguien, de haber causado heridas a tus hijos o a tu familia, de haber cedido y haber tomado muy malas decisiones que perjudicaron a otros. Como fue Judá. No importa que te identifiques con José o con Judá. Qué maravilloso es Dios, que a ambos les dio algo especial. Solamente se necesitaba un corazón arrepentido, un corazón decidido, un corazón que dijera, yo no importa, siempre hay esperanza, porque aunque esté quebrada mi vida, aunque se haya quebrado mi cuenco por situaciones que otros me hicieron, o por mis propias malas decisiones, o porque yo lastimé, o porque me lastimaron, estoy así de quebrado, hay un Señor, hay un Dios que recompone nuestros pedazos y que solamente espera de nosotros que con humildad, con reconocimiento, vengamos a Él y le digamos, qué bueno que eres Dios. No soy perfecta, no soy perfecto, he herido, he tomado malas decisiones, he hecho malas elecciones, he tenido actitudes desagradables, pero no son peores que las de Judá. Y sé que en ti hay ayuda, en ti hay perdón y en ti siempre hay segundas oportunidades. Así que no lamentemos por los pedazos en los que nos hemos quebrado. Siempre estará Dios para recomponernos. Y por más que en ese proceso de unir las partes va a ver cómo encajan y de pronto hay algo en esta técnica que es maravillosa, que luego de que se unen los pedazos, saben que eso tiene que entrar en un horno a determinada temperatura y ese horno lleva varios días. Dios trabaja en el tiempo también. Tranquilo. Buscad a Dios, pedid su ayuda. No hay ningún lugar del que Él no te pueda levantar. No hay nada que Él no pueda reparar. Y no hay nada que para Él, no hay nadie que para Él no sea, que sea poco valioso, que no valga el esfuerzo de recomponer sus partes y de hacer
de esa persona alguien aún de mayor valor.